Bueno, benvinguts i benvingudes una nova tarda a Bombas Gens. Moltes gràcies per acudir de nuevo a la llamada de la Fundación per Amor al Art, a la inauguración de las nuevas exposiciones y los nuevos espacios de Bombas Gens. Os voy a contar, tenemos con nosotros a Joel Meyerowitz y a Cristina Iglesias. Como sabéis, tenemos una exposición individual de Joel Meyerowitz que podréis ver inmediatamente después de la charla. Si no veis muy bien las fotografías, no os preocupéis, están los originales al lado. Y continuaremos con una charla con Cristina Iglesias. Cuando terminemos la charla con ella, pasaremos a ver también la obra que se presenta hoy, la intervención permanente en el jardín de Bombas Gens. Yo muy brevemente quiero dar la bienvenida y agradecerle a Joel que esté aquí. Ha venido, tenía muchos compromisos este mes. A Miguel López Remiro, que es, junto con Vicente Dodolí y conmigo misma, el comisario de la exposición de Joel y lleva trabajando con él unos años. Y bueno, al lado está mi hijo que hará la traducción. Como sabéis, presentamos hoy la exposición de Joel Meyerowitz, que reúne 98 fotografías de la colección Per Amor al Art, que muestran su trabajo en España en los años 66-67, sobre todo en Málaga y en otros lugares cercanos a Málaga. Y también deciros que, si os interesa, hemos coeditado un libro con La Fábrica, un magnífico libro de Joel, que está a disposición en la recepción. Muchas gracias, de nuevo muchas gracias a todos por venir en esta semana fallera a Bombas Gens. Gracias. Buenas tardes. ¿Se oye, verdad? Sí. Okay. Muy buenas tardes y muchas gracias, Nuria, por la presentación. Para mí es un honor estar aquí. Quiero agradecer también a Susana Lloret, a José Luis Soler, a Vicente Todolí, la confianza que siempre manifestaron en el proyecto. Este viaje empezó hace 3 años y medio, hace 4 años, cuando yo conocí a Joel. Y de lo primero que hice fue hablar con Vicente Todolí, para hablarle de este proyecto y hablarle de esta aventura y de este viaje que había hecho Joel en el año 66. Y enseguida encontré en la Fundación Per Amor al Art y en el Centro Bombas Gens una receptividad como muy interesada en poder realizar este proyecto y comprar un volumen de obra tan importante como 100 obras. Joel es una personalidad en el mundo de la fotografía. Para todos es un gusto tenerle. Es un gran maestro, una persona generosa con las generaciones que hemos venido después. Yo creo que es algo característico en él. Hace muy poco estaba en el cumpleaños, su 80 cumpleaños en Berlín, y lo que había allí eran discípulos y gente joven, todos agradecidos por la capacidad de dar y de devolver a la sociedad lo que él ha aprendido de grandes maestros como Cartier-Bresson o Robert Frank. El viaje por España es un viaje poco conocido. De hecho, estamos ante algo inédito en su museografía y en su histórico de catálogos. Ahora me estaba diciendo, este libro es el número 28 o 29 de su larga trayectoria bibliográfica, pero es el primero que se edita y la primera exposición que se hace sobre el momento que él vive en España en el año 66-67. 6 meses en los cuales él para y está en Málaga viviendo con una familia gitana, flamenca, y metiéndose en el duende. El primer día que le conocí a Joel, él enseguida empezó a hablar del duende, empezó a hablar del jaleo, utilizando el término en español, hablando del maestro guitarrista, hablando con mucho cariño de la familia Escalona. Y de ahí se desenvuelve toda una historia que vamos a intentar narrar en estos 40 minutos que tenemos, y después sí que os invitamos a ver la exposición y deteneros en las imágenes. La primera pregunta, yo le voy a preguntar en español. Yo creo que él entiende el español. Hablo siempre en inglés con él, pero si no, mi hijo nos va a ayudar. La pregunta que quiero hacerte, Joel, en primer lugar, ¿cómo llegas a España? Que cuentes un poco a la audiencia cómo es este tránsito desde Londres, este viaje que tú pretendes hacer de 1 año por Europa.
¿Cómo llegas a España y cómo es ese duende que tú encuentras esa primera noche? The first night, que siempre repites, el duende. ¿Qué pasó allí? Good afternoon. I think I understand Miguel pretty well. That year, I was 28 years old, and I made some money in doing a job in America, and I took the money and I ran away to Europe, to the old world. I wanted to be an artist free from responsibility and seeing with fresh eyes. And when I was in London, at a friend's house, I met an American man who was living in Malaga and who was writing down all of the coplas from flamenco songs. And he said to me, if you're ever in Malaga, find me. I usually hang out at this particular bar, Guerola, and ask them and they'll tell you where I am. Your turn. Buenas tardes, creo que ha entendido lo que le ha dicho Miguel, y ese año él tenía 28 años y había ganado algo de dinero con un trabajo que había hecho en los Estados Unidos, cogió el dinero y corrió hacia Europa, hacia el viejo continente. Él quería ser ese artista libre de responsabilidades y que tenía ante sí el mundo. Allí en Londres, una noche, conoció a un americano que vivía en Málaga y que allí estaba escribiendo todas las coplas del flamenco. Y este americano le dijo, si vas a Málaga, búscame en este bar, que allí te dirán dónde estoy. On that night that I arrived, he took my wife and I to the home of Antonio Escalona and his family. And he said to me, you might experience duende tonight. And you know, I read about duende in the poetry of Garcia Lorca, so I had an idea of what it might mean, but I didn't know what duende was. And so I went with an open heart and an open mind, and at that evening I brought with me a tape recorder, a grabador, and I recorded the flamenco music they were making. And these people had never heard themselves recorded before. And so after that first evening, I became the person who could bring them into the world. I was from the modern world where machines could carry an image, photographic or sound image. La noche misma en que llegó, este hombre, este americano, les llevó a casa, a él y a su mujer, a la casa de Antonio Escalona, donde él vivía con su familia, y les dijo, esta noche vais a experimentar lo que es el duende. Él conocía ese término por las poesías de Federico García Lorca, pero no sabía exactamente lo que le estaba esperando y se acercó a esa experiencia con una mente y un corazón abiertos. Llevaba con él una grabadora y grabó toda la música que esa noche estaban interpretando en la familia. Esta familia nunca antes se había escuchado a sí misma, no había escuchado cuando se cantaban, y en ese momento él se convirtió en la persona que les traía el mundo moderno, tanto a nivel visual a través de la cámara como a nivel sonoro a través de la grabadora. Well, as a young man, it was difficult to really understand the richness and complexity of the Spanish idea of duende. But I received the first sense of it, that this spirit where something is not perfect, but it is made from the heart, and it comes out through the voice or in the guitar, and it poses a challenge. It is a dark force. It's not a muse that is delicately making you an artist. It's something to struggle with. And I could see in the life of these gypsies in the Spanish community, because they thought of themselves as separate,
as black compared to all of us, los payos. So I was suddenly introduced to a dark, mysterious, and powerful world. And it changed my life. And I thought, I'm going to stay here in Malaga. Because I originally thought I'd go for a week or 2 weeks. I spent 6 months living in Malaga, and it changed my life. You can do it. Cuando se es tan joven resulta muy difícil percibir la riqueza y la complejidad que supone esta idea del duende, pero cree que en ese momento tuvo un primer acercamiento a él, es decir, se dio cuenta de que era algo que tenía que ver con el espíritu y que se podría definir como algo que no es perfecto, pero que a través de la voz o de la guitarra supone un desafío y plantea una fuerza oscura. No es algo delicado y artístico, sino que es algo a lo que hay que enfrentarse. Y eso lo aprendió de estos gitanos que se consideraban a sí mismos como marginados, como diferentes, como negros, respecto a los payos que vivían en Málaga. Y a través de ellos y de su contacto entró en conocimiento con este duende misterioso y oscuro que cambió su vida y que hizo que se quedara mucho más tiempo del que pensaba. En principio iba a quedarse únicamente 1 semana o 2 y al final se quedó 6 meses. Esa música, por cierto, se podrá escuchar con un soporte MP3 que tiene preparado la Fundación y el Centro Bombas Gens para apoyar la visita y para apoyar la educación en torno a la exposición. Creo que es algo, además, inaudito en la obra de Joel, tener música grabada por él con una máquina profesional UR que de forma casual llevaba dentro de su Volvo, pero que se ha convertido en un mecanismo de empatía también con esta familia. Hablabas esta mañana también con una persona de prensa cómo llevabas 2 máquinas. Una máquina que capta la imagen, que es la cámara de fotos, que ellos no podían ver, evidentemente, el resultado, pero el UR sí que grababa sonido que podían escuchar. El hecho de que ellos pudieran escucharse, que pudieran percibir su propia performance, te adentra dentro de esa sociedad y te mete dentro de este clan. This clan, yeah. La sensación que te dio a ti como perteneciente a una familia. Hemos querido poner esta imagen como primera imagen. Dentro de las posiciones, la sección que cierra el ciclo o la secuencia, y pasa lo mismo en el libro. La sección de flamenco cierra el libro, la sección de flamenco cierra la exposición, pero es el motivo inicial por el cual Joel se queda 6 meses, el motivo por el cual establece una relación familiar y de unión con esta familia. Me gustaría preguntarte por la sensación que te dio el hecho de pertenecer a este clan, tener una familia en España. Sí. What was your feeling of owning sensation? Yeah. We've all experienced traveling somewhere else and being an outsider. We stay on the surface of other cultures. It's difficult to penetrate inside. So, as a young artist, to be taken in to a gypsy family in southern Spain and to begin to see Spain from inside the family gave me an advantage that changed my life. And it was a rare union. Immediately, we understood each other. And at that time, I could speak some Spanish, and during the 6 months I was in Malaga, my Spanish became conversational. But I've lost all of that now. Lo siento mucho. But it was a privilege to be taken in and shown their world of flamenco and duende and the dark sound, cantejondo. And from that, my perspective on Spain in general was rooted in the gypsy culture, looking out into the Spanish life, into the life under Franco, which I think is where we're going.
Efectivamente, que cuando se viaja uno siempre tiene la sensación de que es un forastero y que se acerca de forma muy superficial a las otras culturas porque resulta muy difícil penetrar en eso que no se entiende, de manera que esta posibilidad de introducirse en una familia gitana y que fuera esta familia la que le enseñara a ver España desde el interior supuso una ventaja que le cambió la vida, que hubo una sensación de comprensión inmediata entre ellos y Joel, que hubo una sensación de unión. En ese momento él hablaba algo de español y a lo largo de los 6 meses llegó a poder mantener pues, una conversación mediana en español. Desgraciadamente es un español que ha perdido, pero que es muy consciente de que para él eso supuso un enorme privilegio estar dentro de este ambiente flamenco y conocer el sonido oscuro del cantejondo y tener esta perspectiva de la España general enraizada en la cultura gitana y dentro de un contexto franquista que cree que es un poco a donde vamos ahora. Efectivamente, vamos a pasar al lado quizás más duro de la exposición, pero antes me gustaría señalar que esa familia, yo los he visitado en Málaga, es una familia que sigue estando en el mismo barrio donde Joel los encontró. El recuerdo que tienen de Joel, aparte de que lo llaman Pepe, él le llaman Pepe, Joel yo creo que le resultaba difícil, es Pepe, el ojo, el barbas. Era un hombre que iba por la calle durante 6 meses en Málaga y un hombre que tenía una mirada nada folclórica de España. Yo creo que lo que nos ha llamado la atención a todos los que hemos podido ver las fotografías es que no es una imagen folclórica ni infantil de España. Es una imagen tough, que estabas diciendo ahora en la comida, una imagen dura, en la que penetras a través de esta familia, a través de este patriarca que es Antonio Escalona, que te guió por toda Andalucía, que te enseñó Andalucía, los pequeños pueblos de Andalucía, el jaleo y el cantejondo en distintos lugares de Andalucía. Pero es cierto que lo que encontrabas en la calle era el poder, un establishment político de tradiciones, un ámbito conservador, que tú, como un joven americano del Bronx, recibías con cierta dureza. Nunca habías vivido debajo de una dictadura, ¿no? Lo decías esta mañana, y tú lo detectabas. Esta imagen es una de las imágenes que hemos utilizado en esta sección y lo refleja, ¿no? Es en casi 99% franco. Si nos puedes contar de esa sensación que a ti te daba, ¿no? De situación política y de cómo era vivir en ese momento. Well, to be a young man from America and where a sense of, of freedom for any desire was possible, to live in Spain where the vote was 98.95% yes for Franco was impossible to believe. And I saw with my own eyes on the streets of Malaga the force that the Guardia Civil, the police, the army, and the church together presented as a kind of armor in the public space. And, you know, to move between freedom and a dictatorship is a chilling experience. And I was out on the street every day feeling the quality of life that people lived. And it's different. We live today in a relatively free society. But then it was as if a giant hand was pressing everyone down. And people were withdrawn. There was a feeling on the street of something less than joyous. Efectivamente, para él, un joven americano que había crecido con esta sensación de libertad en todos sus deseos, que todos ellos eran posibles, aterrizar en una España en la que el 98,95% del voto era a favor de Franco resultaba muy sorprendente.
Él pudo ver en las calles de Málaga esta presencia constante de la fuerza o del poder representada en la Guardia Civil, la Iglesia, la policía, que constituían entre todos una especie de ejército en el espacio público que mantenían esa presencia evidente, y ese moverse para él entre la libertad y la dictadura resultaba algo bastante aterrador. Es decir, él por una parte podía ver la calidad de vida de la gente. Hoy en día vivimos en una sociedad con bastante libertad, pero en ese momento la vida de la gente estaba como bajo una mano gigante que los oprimiera. Es decir, la gente lo sentía, había como una alegría disminuida. Pero al mismo tiempo, Joel, encontramos imágenes que caracteriza los espacios de ambigüedad, los espacios fragmentarios, la visión de la realidad a través del frame de la cámara. Nos encontramos ese tipo de imágenes como la que vemos en la pantalla, de la que hablabas, con esta figuración entre unas niñas que van con unos muñecos, y al mismo tiempo ese espacio de recreación de unas imágenes para la Semana Santa, que está a punto de empezar aquí otra vez en España. Esto sigue siendo así. Pero esta imagen, si nos la puedes describir, este sentido de ambigüedad, de mímesis, de representación en la calle, de ese espacio también de juego. O sea, era una España gris, pero al mismo tiempo era una España en la cual había juego, era algo vivo. O sea, Say that last sentence to me in English. you had a feeling of being under pressure, but also you have this playfulness in the street. Yeah. And you can sense that in this picture. I mean, you see these baby girls playing with these dolls, and the ones here Yes. Okay. preparing Semana Santa. From a photographer's point of view, you can use a camera to copy what is in front of you, because that's what a camera does. It just makes a record of whatever you look at when you press the button. Or you can play with relationships. And that's the way I prefer to see, because the camera has a frame in it. And everything that I put in the frame is my identity. I'm searching for who I am by putting things that do not belong together in the frame at the same time, thereby making a new relationship. And in a picture like this, to see the men adjusting the Madonna's, the statue, and at the same time to see the little girls with their dolls, I moved to make a picture that brings these things together, because, as Miguel said, the ambiguity and the accidental quality of it is what gives photography a special quality. I think that's what photography does best. Describes what's out there, and yet you're not quite sure of what it means. A photographic intelligence is what that's all about. Desde el punto de vista de un fotógrafo, la cámara puede utilizarse para copiar lo que está enfrente, es decir, para registrar la realidad tal cual es, pero también puede utilizarse para jugar con las relaciones que se establecen en los diferentes elementos, y esa es la manera que él elige de utilizar esta cámara. Es decir, él tiene un marco y todo lo que pone dentro de ese marco, en cierto modo, delimita o define lo que él mismo es, y juega con todo lo que suponen estas nuevas relaciones de los elementos que incluye dentro de su imagen fotográfica. Por ejemplo, en esta imagen lo podemos ver claramente. Por una parte hay unos hombres que están ajustándole la estatua de la Virgen, y por otra parte están las niñas con sus muñecas. Y el hecho de juntar estos dos elementos dentro de su marco, dentro de su imagen, genera una cierta ambigüedad en el sentido. Es decir, esta condición accidental de lo que aparece dentro de la foto, en cierto modo, es lo que determina la calidad de la imagen, porque describe lo que hay sin estar seguro de lo que significa. Es decir, cierta ambigüedad fotográfica que se puede permitir. I agree with you. Okay, great. Me too.
Esta es la primera foto que aparece en el catálogo. Joel insistía en utilizar esta imagen, es una imagen fuerte, de nuevo, una imagen que tiene que ver con la iglesia. Pero en este caso quiero preguntarte por el color. Hemos estado viendo fotos en blanco y negro en color en esta proyección. En la exposición prácticamente la mitad de las fotos son vintage, blanco y negro y nuevas impresiones en color. Eres uno de los pioneros, o el gran pionero, en el uso y la defensa del color como formato artístico. Si nos puedes describir qué papel juega el color en tu carrera, sobre todo en España. ¿Cómo retrata España el color versus el blanco y negro? In the early 1960s, when I began, color photography was not considered art. I didn't know that because I knew nothing about photography. But the very first roll of film I put in the camera was a roll of color film because it made sense. The world is in color, and I wanted to see photographs that looked like the world. It took me a year to understand that there was terrific resistance to color photography, that black and white, the abstraction of black and white, the reduction of black and white was considered the art of photography. But as a young artist, it's your position to push back against the establishment and to assert your values in your time period. It continues that way today. And so I continue to photograph with a black and white camera and a color camera. And you'll see in the exhibition a few examples of pictures that of the same thing in black and white and color. But Spain seemed to speak to me in color. The hard sunlight of southern Spain, the profound red of the blood of Spain, the color of the landscape, the sea nearby, all of it was rich with vitality. And it felt to me that I needed to find my voice, my Spanish voice in color, and some black and white too. So, sort of a turning point in photography. A principios de los 60, cuando empezó a hacer fotografía, la fotografía en color directamente no se consideraba arte. Él no lo sabía porque no sabía nada del arte, pero de hecho el primer rollo de película fotográfica que utilizó era un rollo en color, cosa que le parecía totalmente lógica porque el mundo es en color y él quería realizar fotografías que se asemejaran a ese mismo mundo. Al año se dio cuenta de que había una terrible resistencia a hacer fotografía en color y que la reducción o la abstracción que supone fotografiar en blanco y negro era lo único que se podía considerar arte. Pero como joven artista, que era en ese momento, su tarea era oponerse a lo establecido, cuestionar los valores del momento histórico en el que estás viviendo y que eso sigue siendo igual hoy en día. Y por lo tanto siguió utilizando tanto el color como el blanco y negro. Indistintamente inicialmente, pero cuando llegó a España, España le hablaba del color directamente, la luz dura española, el rojo intenso de la sangre, el color del mar o de la tierra, le sugerían una vitalidad tan rica que hacía que resultara casi inevitable que su voz española fuera una voz en color y algo de blanco y negro. El viaje que inicia Joel en el año 66, antes de llegar a España, él llega a Londres, de ahí va a Francia, cruza la península y termina en Málaga durante 6 meses. De ese viaje es muy conocido porque el MoMA hizo una exposición en el año 68, una exposición sobre tus imágenes desde un coche en movimiento. Lo peculiar de la estancia en España es que hay todo un cuerpo de fotografía hecha en la calle. Hemos visto fotos de interior, hemos visto fotos de Semana Santa, hay fotos en distintos lugares. Pero hay imágenes icónicas que todo el mundo conoce ya, conociendo tu bibliografía, como esta imagen, dentro de un café, una persona que está ciega, que está con un transistor
ese transistor está rodeado de una servilleta y está detectando el sonido. La fragmentación de la realidad, las diferentes capas que aparecen en la imagen, la cabra, la trompeta. Hemos contado como 20-25 personas en la imagen. Si nos puedes hablar de ese momento en el cual tú estabas en espacios íntimos, pero también en espacios públicos como un café o un bar, y cómo se daban estas situaciones, qué es lo que te captaba la atención. I think once you become confident in the way you see and try to make photographs, you begin to push the boundaries of making art. And the question I was asking myself when I was living in Spain was, how much more information can I put in a photograph? How complicated and dense can I make a photograph and still have it communicate some meaning or feeling? Not necessarily a story, but meaning, sensation, observation, the quick impulse of the moment when I recognize that something is possible here. The near and the far are together in the photographic space. So I was experimenting, and one moment in a bar, and I saw this possibility. And so the camera goes, and the possibility is written. One thing I should say, I lived for 1 year in Europe without seeing any of my photographs because I didn't process them. I saved them all for when I went back to America. So in a way, I was working blind. It's an interesting thing for a photographer. Una vez confías en la manera en la que ves el mundo, empiezas a desplazar la frontera de lo que es el arte. Y la pregunta que él se estaba haciendo cuando estaba en España era, ¿cuánta más información puedo poner en una imagen? ¿Hasta dónde puedo elevar el nivel de complejidad de esa imagen sin impedir que esta imagen siga comunicando cierto significado o sentido, que transmite esa sensación o esa observación, ese impulso del momento de que hay algo que se puede comunicar? Y en este caso, por ejemplo, percibió esta combinación de lo cercano y lo lejano que aparecían juntos en el espacio fotográfico, y eso lo intentó captar con la cámara. Con la cámara únicamente haces clic y ya esa posibilidad se hace real. Lo que sí le gustaría decir es que durante todo el año que estuvo trabajando en Europa, trabajó sin poder ver las fotos que estaba haciendo porque no revelaba, las reveló todas cuando volvió a América. Así que en cierto modo estaba trabajando a ciegas, lo que resulta bastante curioso para un fotógrafo. La última pregunta que vamos a hacer a Joel tiene que ver con el viaje que él inicia, con el propósito que él tenía al comprarse el Volvo en Nueva York, lo manda a Londres, recoge el Volvo y su intención era recorrer Europa en un año. En ese año paró 6 meses en Málaga. Pero ese trabajo conceptual de fotografiar desde un coche en movimiento es lo que te hace relevante en el mundo la historia de la fotografía. MoMA te hace una exposición y me gustaría que, ya que tenemos en la exposición un grupo de obras tomadas desde el coche, que nos hablaras de ese trabajo conceptual que tú tenías previsto. Así como estas imágenes en la calle forman parte de lo casual y del accidente y de la suerte, tú tenías ya escrito el proyecto conceptual de tomar fotos, miles de fotos desde un coche en movimiento. ¿Cómo funcionaba esa cámara mágica en la que se convertía el coche? I'm certain that all of you have been in a car driving or as a passenger, and you see something out the window and you say to the other person in the car, look at that. And before they can turn their head, it's gone. Only the camera can hold on to that disappearing moment. And so I knew I would be driving for a year, and I was thinking that
those moments would pass, and I wouldn't be able to go back and get them. So I would take these moments as I was driving, click, like that. And in a way, it means that I had to lose control, not of the car, but lose control of shaping the picture and let my instinct, like that, draw me to the image. At the same time, when you're in a car, the window of the car is the lens, objectivo, eh? And you are inside the camera, driving the camera, and images are coming at you all the time. So I thought I would just stay open to this idea. And when I returned to America, I had more than 3,000 moments that I photographed out of the moving car window. And it was my first conceptual work, although that wasn't such a popular word at the time, but the idea was to do this. And it freed me from the normal constraints that I worked with when I worked on the street, and showed me something else that was possible with photography. You good? ¿Estás seguro de que todos vosotros habéis ido en coche, conduciendo o en el asiento y de repente habéis visto algo y a vuestro compañero le habéis dicho, mira esto? Y antes de que esta otra persona girara la cabeza, eso que queríais mostrar ya no está. Ese momento de desaparición es lo que él quería captar durante esta conducción que iba a durar durante todo un año. Es decir, se había planteado el capturar todos esos momentos que iban a pasar y que nunca podría recuperar ni volver atrás para buscarlos. Eso suponía, como punto de partida, una idea de perder el control, no del coche, sino de la cámara, es decir, usar únicamente su instinto a la hora de captar esos momentos tan breves. Y en cierto modo, al mismo tiempo, cuando vas en coche, la ventana funciona un poco como el objetivo y tú estás dentro de la cámara, que es ese mismo coche. Entonces, de lo que se trata es de permanecer atento, aprovechar esa circunstancia. Cuando volvió a Estados Unidos tenía 3.000 momentos de desaparición fotografiados desde ese coche en movimiento. Ese fue su primer trabajo conceptual, no muy popular en ese momento, pero le supuso el ampliar el grado de limitación que uno normalmente se impone cuando está trabajando en la calle y abrir otra posibilidad fotográfica. Os invitamos a ver la exposición, os invitamos también a ver el libro que ha editado La Fábrica. Tenemos aquí a su director general. El libro es una maravilla. Creo que es un gran registro documental de esta fantástica exposición. Quiero dar de nuevo las gracias a la Fundación Per Amor al Art, al Centro de Arte Bombas Gens, a Susana, José Luis, Nuria, todo el equipo de programas públicos y de comunicación. Y dar las gracias a un gran maestro que considero ya familia y darte la enhorabuena por tu trabajo y por ser así. Gracias.